Hola, ¿cómo estás? Es el José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si eres la primera vez que los escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a ese tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre cómo demostrar el trabajo de SEO que se realiza puede tener la capacidad de generar ventas o clientes. Muchas veces cuando se trabaja el SEO de un sitio web, se aumenta el tráfico orgánico proveniente de buscadores, hay más posicionamiento, pero comienzan a haber, digamos, las dudas de que si ese tráfico de posicionamiento realmente tiene la capacidad de convertir. Entonces aquí vamos a compartir algunos puntos que hay que tomar en cuenta al momento de tratar de medir esta influencia del SEO en lo que son las conversiones. Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta de que lo primero y lo fundamental es que tenemos que tener estadísticas claras de SEO. Y de ese, pues, estadísticas claras de SEO con indicadores oficiales, porque eso va a ser nuestro punto de partida. Por ejemplo, un indicador con el que se recomienda trabajar es la cantidad de tráfico orgánico que se recibe proveniente de buscadores de manera mensual. Ese sería el primer indicador. Nos supone que ese número mes a mes tiene que ir aumentando y hay que medirlo por medios oficiales, que en este caso sería por Google Analytics. Ese sería uno de los primeros indicadores básicos y elementales. Después de eso ya se puede ver en Google Search Console qué palabras clave son por las cuales las personas han llegado de forma orgánica a nuestro sitio web, y ahí podemos ir haciendo diferentes mediciones. Pero lo importante acá es que tenemos que tener una estadística clara de SEO. El problema acá realmente viene cuando se utilizan herramientas externas, herramientas no oficiales, que han indicadores muy superficiales o poco exactos, y ahí comienza a haber confusiones en este tema. Para medir lo que son las ventas o conversiones a nivel SEO, tenemos que primero tener claro lo que es la parte de tráfico orgánico proveniente de buscadores de SEO. Hay que tomar en cuenta que hay dos puntos importantes. Una cosa es las posiciones que tú tengas y otra cosa muy diferente es el tráfico que generan esas posiciones. Por eso es que siempre es bueno trabajar con lo que es el tráfico que generan las posiciones, porque la posición la puedes tener, pero si esa posición no es relevante no te va a generar tráfico. Y si no te va a generar tráfico no te va a generar consultas o preguntas y por ende no te va a generar ventas. Entonces lo importante es que las estadísticas tienen que estar totalmente claras y tienen que tener un sistema de estadísticas de preferencia que sea de forma mensual para que veas claramente cómo lo que es la parte de tu tráfico de buscadores va aumentando o va disminuyendo. Ya que ya tienes la medición del tráfico, por supuesto que hay tráfico de diferentes fuentes, en este caso estamos hablando de lo que es la parte de tráfico de SEO, es bueno que tengas generalmente el tráfico de todos los canales. O sea, no solamente vas a medir en este caso de lo que corresponde a lo que es la parte de SEO, sino que también deberías medir otras fuentes de tráfico, por ejemplo, tráfico por publicidad paga online, tráfico por redes sociales, porque te va a ayudar a diferenciar. Entonces, después que tienes lo que son las estadísticas de SEO y la estadística de tráfico de tu sitio web en general, el siguiente punto sería comenzar a registrar cuáles son las consultas que recibes, la cantidad de consultas que recibes, mes a mes. Entonces, para esto tienes que tener, digamos, un sistema de registro, ya sea que lo hagas de forma manual o de forma automatizada, con un programa, lo que sea. Pero tú cada mes tienes que saber exactamente cuántas consultas has recibido. Entiéndase por consultas o preguntas relacionadas a tus productos o servicios. No es que, qué buena publicación, qué buen artículo, me gusta su web, sigan así muchachos. No, son cosas que, por ejemplo, si vendes camisetas, oye, tienes camiseta en tal talla, ¿cuánto cuesta el envío a tal país? O sea, preguntas relacionadas al producto o servicio que estás comercializando, ¿ok? Eso puedes comenzar a contabilizar. Ahora, esas consultas van a venir de diversos canales. Por ejemplo, van a venir algunas de redes sociales, van a venir el formulario de contacto de la página web, comentarios del blog, el email directo. Pueden venir por diferentes fuentes, ¿ok? Por WhatsApp, o sea, lo importante acá es que tengas la estadística de cada canal. Cada canal te tiene que dar una estadística mensual. Por ejemplo, si en este mes recibimos 200 consultas, bueno, pues tantas corresponden al formulario de contacto del sitio web, tantos a los comentarios del blog, tantos al email, el email directo, tantas de, digamos, mensajes inbox de Facebook, tantas de Instagram, tantas de YouTube. Tienes que ser específico, tantas de WhatsApp, para realmente identificar canal por canal, ¿no? Ahora, dentro de todo este grupo de consultas hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que hay muchos que corresponden al blog o al sitio web. Por ejemplo, el formulario de contacto es algo que sí está relacionado a la parte del sitio web, o sea, le corresponde al sitio web o al blog. Va a influir mucho en lo que es la parte de posicionamiento. Entonces, esa consulta podrías tomar como primer punto de partida, ¿no? Esas consultas que recibes, separarlas, porque esas son, digamos, las que se generan por la web. También los comentarios del blog también podrías considerarlas también ahí. Por ejemplo, en el caso de WhatsApp, si nuestro sitio web tiene un botón de WhatsApp, podemos asumir que algunas consultas de lo que le corresponde orgánico puede vender de WhatsApp. Pero para eso hay que colocar un seguimiento adecuado. Por ejemplo, muchas personas que colocan un botón de WhatsApp cometen el error de no colocar un mensaje o un código de arrastramiento para que sepa que eso vino en la web, por ejemplo. De repente ponemos un botón de WhatsApp, la gente nos escribió y nosotros asumimos que nos ha escrito por WhatsApp, pero que lo ha visto en otro sitio, que nos ha buscado, que por las redes sociales, y en realidad vino por la web o vino por buscador. Entonces hay una forma de que tú colocar el botón de WhatsApp y poner, ¿sabes qué?
vengo de esta web, quisiera saber, o sea, algo que te dé una referencia de dónde vino ese WhatsApp. Eso se puede hacer al colocar el botón de WhatsApp. Actualmente, mucho tráfico orgánico llega por buscador y se va al WhatsApp si tienes un botón de WhatsApp, pero tienes que saberlo medir. El WhatsApp no es malo, el WhatsApp es un buen canal que convierte muy bien, pero hay que tomar en cuenta de que si no se hace un registro, si no se hace un control, se puede perder el origen de esa conversación. ¿Okay? En la experiencia personal, como digo, hay muchos sitios web que generan tráfico por SEO y esas consultas al final terminan yendo por el botón que está disponible en la web. Por ejemplo, como digo, uno es el formulario de contacto, otro, digamos, puede ser, digamos, los comentarios de blog, pero un canal que pega bastante es el canal de el botón de WhatsApp o Telegram que está en el sitio web. Ahora, para que esto sea mucho más preciso y más evidente, se recomendaría que ese WhatsApp Business que tú tienes o ese WhatsApp que esté enlazado a tu sitio web sea un WhatsApp exclusivo para tu sitio web. Y quizás en otros canales y en otros sitios utilices otro tipo de WhatsApp. Así podrías un poco segmentar un poco ese tema. Igual también puede ser con el teléfono. En vez de tener el teléfono disponible en todos los canales, bueno, pues en lo que es el sitio web, si vas a colocar un teléfono, coloca un teléfono que solamente salga en el sitio web, ¿no? Si vas a usar un correo, coloca un correo que solamente salga en el sitio web. De esa manera vas a poder segmentar un poco más a dónde corresponde todo eso, ¿no? Lo importante es que puedas identificar cuáles son, digamos, los canales que están más relacionados con lo que corresponde a la web. Ahora, es importante tomar en cuenta que, por ejemplo, en los formularios, por ejemplo, si usas un formulario de contacto, por ejemplo, en ese formulario de contacto en la parte de abajo hay algunos que le ponen ¿por qué medio escuchó hablar de nosotros? Entonces, por ejemplo, porque la persona puede llegar al formulario de contacto por las redes sociales o puede llegar al formulario de contacto por buscadores. Entonces, generalmente la gente siempre es bueno hacer una pequeña pregunta en ese formulario de contacto, ¿no? ¿Por qué medio nos contactó? Por buscadores, por redes sociales, etcétera, ¿no? Por referidos, entonces, y especificarlo. Porque es posible que alguien llene el formulario de contacto en nuestro sitio web, pero no vino por búsqueda orgánica de buscadores de SEO, sino que vino quizás por redes sociales. Entonces, es importante especificar ese punto. Luego de eso, que ya tenemos las estadísticas y ya tenemos, digamos, lo que son el registro de consultas mensual, ya viene lo que es el reporte de ventas. O sea, la empresa tiene que generar ese reporte de ventas. Y ese reporte de ventas tiene que ser lo más claro posible. Por ejemplo, tendrías que poner el nombre, el email, el teléfono quizás y quizás el producto o servicio que compró. No necesita de colocar precios, simplemente especificar al menos los datos para que ese reporte de ventas puedas contrastarlo con ese registro de consultas que tú tienes. Se supone que si alguien, digamos, por supuesto que va a haber casos de personas que van a comprar directamente sin hacer ninguna pregunta. Ojo, lo cual no se da en todos los casos, pero generalmente en el caso de la persona siempre va a preguntar o va a decir algo. Si alguien va a llegar y va a comprar directamente, va a ser difícil rastrearlo, pero en la mayoría de casos, antes de comprar, va a preguntar algo. Entonces ahí es donde podemos tener ese registro y podemos contrastar. También existirá el caso de personas que no pregunten, pero por ejemplo que habrán dejado sus datos en algún momento. Por ejemplo, si tenemos un programa de email marketing, ofrecemos un tipo de regalo, incentivo, un reporte, plantilla, lo que sea, un video gratuito, algo. Las personas al suscribirse van a dejar sus datos, nombre, teléfono, email, y con esos datos, a pesar que no hayan hecho una pregunta directamente, si más adelante deciden comprar, vamos a poder, digamos, rastrear esa información y ver cuándo fue que se registró. Otro punto a tomar en cuenta es que esos datos, en algunos negocios, por ejemplo, que esto pasa mucho en lo que es business to business, no solamente interviene una persona en el proceso de compra, sino son 2 o 3 personas las que intervienen en el proceso de compra. Por ejemplo, si nosotros damos un servicio de soldadura para empresas y una empresa nos contacta, quizás los datos de esa persona que nos contactó inicialmente no van a ser los datos del cliente final. Entonces, en esos casos que es de negocio a negocio, es bueno que, ya sea en nuestras consultas, en la información que solicitemos o en los formularios de registro, también contemplemos el campo de empresa. Le pedimos nombre, teléfono, email y empresa. Y quizás tipo de servicio, ¿no? De su interés. ¿Para qué? Para que si se realiza la venta de ese producto o servicio por otra persona de la misma empresa, podamos saber que se trata del mismo pedido, ¿ok? Hay casos, por ejemplo, que una empresa, el encargado, no sé, pues de compras o el encargado de logística es el que comienza a averiguar por internet o el secretario, quien sea, se registra bien información, pero al final, cuando se adquiere producto o servicio, sale el nombre de otra persona o otro titular, pero de la misma empresa. Entonces es importante que si tenemos un negocio business to business, tomemos en cuenta que en algunos casos van a aparecer más personas en el proceso de compra, pueden aparecer 2 o 3 personas de una misma empresa y por ende en ese caso sí deberíamos solicitar información referente a lo que es la empresa a la cual pertenecen o el producto o servicio de su interés. También debemos tomar en cuenta que no todas las ventas se van a realizar en ese mismo periodo de tiempo, o sea, no todo va a ocurrir dentro del mismo mes. Entonces, por ejemplo, si de repente un cliente X compró X producto o servicio, recibimos el reporte del mes y esos datos, esas ventas de esos clientes los contrastamos y vemos en qué momento se generó esa consulta. Ejemplo, si un cliente compró algo hoy
este mes de noviembre y de repente en una consulta del mes de junio tomó contacto con nosotros por primera vez, podemos atribuirle ese primer contacto por ese canal por el cual se contactó, ¿no? Entonces, tenemos que tener un registro de ventas y ese registro de ventas tenemos que contrastarlo con el registro de las consultas que recibimos en los diferentes canales online o digitales. Ahora, en los canales digitales online, generalmente va a ser en teoría fácil rastrearlos porque generalmente tenemos acceso a todos esos canales, pero van a haber unos canales que son como que fantasmas u ocultos, que a veces la propia empresa se complica en eso, ¿no? Por ejemplo, a veces se coloca un teléfono en la página web, pero ese teléfono no hay un sistema de registro. O sea, si alguien llama y alguien contesta, esa persona que contesta no lleva un registro de esa actividad. Entonces, si por casualidad en la web tienes un teléfono público y recibes llamadas, ese teléfono, si bien está enlazado a un sistema que se puede registrar llamadas, o deberías generarse un registro manual para por lo menos saber quién es el nombre, teléfono, email y asunto de la persona que llama. Entonces, con toda esa información, tú vas a poder, digamos, contrastar cuando algún cliente, los datos de un cliente corresponden a los datos de tu registro. Ahora hay que tomar en cuenta que acá hay dos variables. Una es de que no todas esas ventas o todo eso se va a dar al mismo tiempo. O sea, no es que la persona te preguntó y ahí mismo te compró. En algunos casos sí, pero en otros casos, digamos, si es otro tipo de producto o servicio que requiere más tiempo, entonces es posible que la persona se contacte contigo por primera vez o escuche de tu empresa por primera vez, digamos, no sé, pues en el mes de junio, y en el mes de agosto te compra, o sea, después de unos meses. Eso también se puede dar. Por eso es que el registro o la verificación de la información no se tiene que hacer con el mes presente, sino que se tiene que hacer con todo el registro. Eso quiere decir que si tenemos un registro, por ejemplo, de todo el año y tenemos un reporte de ventas, digamos, no sé, pues que se da ahora justo en el mes de noviembre, podemos ver si eso ese primer contacto se hizo en junio, se hizo en mayo, se hizo, me dejo entender, ¿no? Es poco realista hacer ese registro a la par. O sea, simplemente lo de este mes tiene que coincidir con lo de este mes de las consultas. No, porque hay personas que van a preguntar, hacen una primera consulta, hacen algo, o se suscriben al boletín, hacen algún tipo de acción, están suscritos al boletín o se registraron y después de varios meses toman la decisión. Algunos que la van a tomar a la semana, otros al mes, otros a los 3 meses, incluso hay unos que pueden tomarlos incluso hasta el año. Entonces es importante que entre más largo sea ese registro, más nos va a servir y más vamos a poder contrastar la información. Otro punto que también podemos optimizar es colocar ciertos llamados a la acción específicos. Por ejemplo, van a haber ciertas páginas o ciertos sitios, ciertas secciones de nuestra web que van a posicionar mejor. Y en esa sección específica podemos incluir, digamos, un enlace o un formulario específico para, digamos, esa sección que, digamos, tiene un posicionamiento un poco más relevante. En esos casos, por ejemplo, podemos tener un artículo que está muy bien posicionado y en vez de colocar el formulario de contacto en la parte final o el comentario, podemos incrustar el formulario en la mitad. Es importante que esos llamados a la acción estén dentro de esa sección o página posicionada. Bueno, para finalizar, siempre es importante que cada cliente se le haga una pequeña encuesta, no solamente a nivel de formulario de contacto, sino una encuesta a nivel ya de cliente como tal, en todo su proceso. Y es importante que esa encuesta sea lo más clara posible, ¿no? Por ejemplo, por dónde se enteró de nosotros. Me enteré por buscadores, me enteré por redes sociales, me enteré por referidos o me enteré por otros medios, ¿no? Entre más específicos seamos, va a ser mucho mejor. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te gustó este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Asimismo, si tienes alguna duda o consulta sobre lo que sea el posicionamiento en buscadores, puedes contactarte conmigo de manera privada y con mucho gusto veré cómo puedo ayudarte. Asimismo, te agradeceré muchísimo que puedas darle un me gusta a este episodio y compartirlo con otras personas o también darle una calificación de 5 estrellas para que este episodio pueda llegar a más personas. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.